Gloria a Dios, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Que la paz de Jehová nuestro Dios, Jesucristo su Hijo y el amado Espíritu Santo os bendigan cada día, cada instante en sus vidas. Gloria al Señor. Seguimos con el tema de la salvación. Estamos en el punto de la seguridad de la salvación. Queremos ver qué y cuánto es seguro la salvación. Gloria al Señor. Y la única forma de encontrar es en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso estamos escudriñando cada día, cada capítulo, cada oportunidad y vamos compartiendo con ustedes lo que la Biblia dice acerca de la salvación. En este punto, la seguridad de la salvación. Hemos visto en el Gloria al Señor, en el video anterior, que podemos tener seguridad en la salvación. Ahora vamos a ver que podemos saber cuál es el fundamento de la seguridad. ¿Cuál es el fundamento de la seguridad de la salvación? Yo tengo que conocer cuál es el fundamento en el cual yo personalmente me fundamento en mi salvación. Gloria al Señor. Y la única forma, como repito, es a través de la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, lo que la Biblia me habla de ese fundamento. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. La palabra de Dios nos dice claramente en Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y el testimonio que Dios da a través de su palabra es cuando en el bautismo de Jesús dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en otras partes vuelve a confirmarlo. En la transfiguración también, gloria al Señor. Entonces aquí Juan nos está, gloria a Dios, hablando sobre esto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Gloria a Dios. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Si yo no creo a Dios, si yo no creo que Dios ha enviado a su Hijo a darnos la salvación, a darnos el perdón de nuestros pecados, si no creemos, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y eso nos acarrea condenación. Porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios provee un fundamento seguro para nuestra salvación. Si hemos cumplido las condiciones detalladas en la Biblia, podemos descansar sobre las promesas de Dios, asegurados de nuestra salvación. Ya hemos visto en los capítulos anteriores la parte de Dios en la salvación. Hemos visto nuestra parte en la salvación. Tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados, reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Si cumplimos esos pasos y hacemos la voluntad de Dios, creamos por fe que tenemos segura nuestra salvación. Gloria a Dios. Dios siempre hace lo que ha prometido con tal que nosotros pongamos también de nuestra parte. Siempre en un pacto hay dos partes, en un compromiso hay dos partes. Si una parte no cumple ese pacto, ese compromiso, queda deshecho. Gloria al Señor. Y Dios es fiel en su palabra, Él siempre va a cumplir. Depende que nosotros cumplamos lo que a nosotros nos compete, cumplir con nuestra parte. Gloria al Señor. Vamos a hacer un repaso de las siguientes condiciones y las promesas que Dios ofrece con ellas. Vamos a hacer un breve repaso y vamos a
encontrar en la palabra de Dios lo que Dios nos dice en cuanto a nuestra salvación. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Gloria al Señor. Juan 1, 12. Y dice la palabra de Dios: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Cuando nosotros creemos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, cuando nosotros lo recibimos, Dios nos da la potestad de ser sus hijos. Gloria al Señor. No solamente podemos creer, porque la Biblia dice que Satanás, los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer, tenemos que recibirlo y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver también en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 36, y dice la palabra de Dios de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando nosotros creemos en la obra de Jesús, cuando nosotros creemos en lo que Jesús ha venido a hacer a esta tierra, a morir, gloria a Dios, a resucitar, para darnos el perdón de nuestros pecados, tenemos vida eterna. Dice que tenemos vida y vida. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero tenemos que creer y recibirlo y reconocer que nosotros somos pecadores. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que, gloria al Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si nosotros no creemos en Cristo, si nosotros no obedecemos a su palabra, si nosotros no lo recibimos, estamos condenados a la condenación eterna. Estamos condenados al infierno. Estamos condenados al lago de fuego. ¿Porque Dios lo quiere? No, rotundamente no, porque nosotros hemos decidido ir a ese lugar. Dios dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento, ni uno se pierda. Pero cuando nosotros damos la espalda a Dios, cuando nosotros no creemos en el ministerio de Jesús, nos estamos condenando nosotros mismos. Gloria al Señor. Vamos a ver también en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, 9 y 10. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Usted no ve mi corazón. Usted no sabe mis pensamientos. Dios sí lo ve. Dios sí lo sabe. Yo puedo decirle a usted que yo creo en Dios, pero mis hechos demuestran lo contrario. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, tenemos que confesarlo con nuestra boca y nuestro testimonio, nuestras obras tienen que hablar e ir a la par con lo que digo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir también al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que somos pecadores, entendemos que debemos confesar nuestros pecados, nosotros confesamos y Jesús es fiel y justo para perdonarnos toda nuestra maldad. Dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los vuelvo blanco como la lana. Si fueran como la grana, yo lo vuelvo blanco como la nieve.
pero tenemos que creerlo y tenemos que confesarlo, porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, no vamos a gozarnos de esa gracia que Dios tiene para nosotros. No vamos a ser salvos, vamos camino a la condenación. ¿Acaso usted ha hecho su parte? ¿Acaso usted está cumpliendo su parte en la salvación? Si eso sucede, ¿usted cree que Dios cumplirá su palabra? ¿Usted cree que Dios es fiel y justo para cumplir con su parte? Gloria al Señor. Nosotros tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Y esa fe que tenemos en las promesas de Dios trae paz a nuestra alma, paz a nuestra vida. Gloria al Señor. Existen muchos mandamientos en la palabra de Dios que el cristiano deseará cumplir tan pronto, gloria a Dios, tenga la oportunidad. Si tan solo rechazamos uno de ellos, entonces destruimos el fundamento de nuestra seguridad. Si nosotros rechazamos cumplir un mandamiento, entonces estamos rechazando el fundamento de nuestra seguridad, de nuestra salvación. Gloria a Dios. En el libro de Santiago, gloria al Señor, vamos a ver en el libro de Santiago, dice en el capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios: a aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, si sabemos la palabra de Dios y seguimos cometiendo pecado, entonces estamos rechazando la gracia de Dios, estamos jugando con nuestra salvación, estamos poniendo en peligro nuestra salvación y el fundamento de nuestra salvación no hay en nuestra vida. Gloria al Señor. Dios no quiere que sigamos seguros estando en el pecado, una seguridad falsa. Si yo estoy en pecado, quiere decir de que mi salvación no es segura. Si yo muero en pecado, por más tiempo, por más años que haya estado en la iglesia, que haya estado en teoría sirviendo a Dios, voy a ir a la condenación. Entonces, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria al Señor. Entonces, pero si hemos cumplido las condiciones de la palabra de Dios y estamos obedeciendo sus mandamientos con sinceridad y en santidad, el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Si nosotros estamos caminando en santidad, si estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, si estamos verdaderamente llenos del poder del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a confirmar que somos verdaderos hijos de Dios. Porque lo digo yo, no, mis queridos hermanos. Todo tiene que tener un fundamento bíblico. Por eso es que yo trato de llevarle estas enseñanzas, pero a través de la Biblia y con la Biblia. Usted también abra su Biblia, estudie su Biblia, pida a Dios que le dé entendimiento, que le dé sabiduría, que pueda comprender su palabra. Dice que la palabra ha sido escondida a los sabios, pero ha sido dada a los humildes. Pero hay que buscarlo, hay que pedirlo, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, 14, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 14 al 17, gloria al Señor, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Gloria al Señor, hermanos. Hasta aquí este video. Que el Señor bendiga, que el Señor les ayude a comprender y a seguir adelante con nuestra salvación. Que el Señor les bendiga.
escudriñen su palabra, lean su palabra. Amén.